Si cada persona que utiliza las redes sociales en el mundo equivaliese a 1 kilómetro, podríamos cubrir la distancia que separa la Tierra de Neptuno, el planeta más alejado del Sistema Solar. Y no solo llegaríamos a Neptuno, lo superaríamos. Neptuno está aproximadamente a 4.496 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y según el último informe de la agencia We Are Social y de Millwater, el número de usuarios activos en redes sociales en 2023 superó los 5.000 millones. Las redes sociales virtuales han roto la barrera de lo físico, pero también muchas de nuestras barreras mentales. Nadie hubiera imaginado que hoy podríamos hablar de manera simultánea con personas alejadas de nosotros a miles y miles de kilómetros. Y lo que es mejor, crear conexiones fuertes y duraderas con esas personas. Doy fe. Algo así es lo que está pasando en educación. Las redes sociales, con sus luces y sus sombras, se han convertido en un canal desde el que entidades educativas comunican e interaccionan con sus comunidades y grupos de interés y, sobre todo, en un espacio para el intercambio de ideas, conocimientos y recursos entre docentes y a la propia sociedad. Tanto es así que existen comunidades virtuales en las que los participantes han ido tejiendo redes que van más allá de la interacción y generan conocimiento. Se promueven metodologías activas, se comparten recursos y experiencias innovadoras y se produce la cada vez más necesaria y valorada transferencia. Al otro lado, y no es ni mucho menos una novedad porque las redes sociales llevan con nosotros ya un tiempo, existen riesgos que no podemos ignorar, como el ciberbullying, la desinformación o el no respeto a la protección del menor. Este episodio de Los Innovables se centra en el uso educativo de las redes sociales para analizar las ventajas y desafíos que plantean. Conoceremos cuáles son las redes sociales más utilizadas por los docentes, descubriremos cómo estos las convierten en herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y navegaremos por algunos de los hashtags más conocidos en educación. Aprovechamos, por cierto, para recordarte el nuestro, @LosInnovables y nuestro usuario en red, @UniaUniversidad en X, Twitter e Instagram. Nos encontrarás también como Universidad Internacional de Andalucía en Facebook, LinkedIn o YouTube, donde por cierto tienes ya también este podcast. Porque sí, queremos que nuestro podcast trascienda el audio y cree comunidad en redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas, nos sigas por donde nos sigas. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 13. Tejiendo conocimiento. Redes sociales y educación. El potencial es altísimo siempre y cuando el uso sea positivo. Encontramos las prácticas positivas de otros maestros y maestras a golpe de clic. Y difundir, compartir es positivo. Y yo de aquí animo a que los maestros y las maestras compartamos nuestras ideas, nuestras experiencias, que no tenemos que cerrarnos en esta idea es mía, me funciona a mí y quiero que solo mis alumnos y mis alumnas sepan cómo hago esto. No, creo que la educación es una tarea global, es una tarea de todos, es un compromiso de todos y todas. Y un buen docente, personalmente, creo que también es aquel que coge de la mano y que ayuda a crecer a otros compañeros y compañeras. En abril de 2024 se han celebrado las segundas EduJornadas con la participación de alrededor de 300 docentes. La cita, como las primeras, fue en Madrid. Las EduJornadas están organizadas por docentes de toda España que forman parte de la comunidad Claustro Virtual. Es decir, son profesores y profesoras, maestros y maestras, que comparten, debaten e intercambian ideas y recursos didácticos y, por qué no, esperanzas y desesperanzas de su día a día como docentes a través de redes sociales. Esta comunidad virtual es una de muchas, pero es un buen ejemplo de cómo las redes sociales, que no nacieron con un objetivo educativo, se han convertido en aliadas de la docencia, investigación, divulgación, transferencia y, cómo no, de la innovación. Yo soy profesora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Esta es Paula Marcelo,
profesora e investigadora de la Universidad de Sevilla. Entre las líneas de investigación que, pues actualmente me dedico, principalmente trata sobre cómo aprenden los profesores y, en definitiva, pues también integraría un componente digital esencial dentro de la formación del profesorado, que son las redes sociales. Es un objeto de estudio relativamente nuevo, explica Paula Marcelo. Hay que tener en cuenta que las primeras redes sociales con éxito surgieron en la década de los 2000, aunque la pionera, 6degrees, fue creada en 1997, aunque no triunfó. En el caso de la educación, cuenta nuestra Innovable, al principio no todos los docentes se abrazaron a la idea de utilizar las redes sociales con fines educativos, más allá del uso personal, y menos como herramientas para la enseñanza-aprendizaje. Había, como en todo, frikis o abanderados que fueron liderando algunas prácticas. Esa evolución la hemos visto además de una manera bastante paulatina. No ha sido una innovación disruptiva y no ha sido una cuestión de un año a otro. Pero por supuesto, si hay algo que ha marcado un ascenso, un uso creciente mayor de redes sociales por parte del profesorado, ha sido la pandemia. A partir de la pandemia y durante la pandemia, aumentó el número de docentes usuarios de redes sociales que publicaban. No solamente se hicieron, porque había docentes que probablemente tenían cuenta en Twitter y la tenían ahí abandonada, pero fue a raíz de la pandemia y de todas esas situaciones que vivimos y que tuvimos que resolver a trancas y barrancas, pues se hizo un uso mucho más activo de esas redes sociales. La transformación digital de la docencia con la pandemia del coronavirus alcanzó, pues, a las redes, que se convirtieron en espacio abierto para conectar con otros docentes y para intercambiar ideas, recursos, etc. Desde Madrid, la directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, Tiscar Lara, defiende esa colaboración que permiten las redes sociales, que son, además, ventanas al mundo. Bueno, a una parte del mundo, eso también hay que tenerlo claro. Son unos entornos de socialización nuevos que nos tienen que interesar por sí mismos, porque hay personas detrás, porque tienen unas pautas también de comunicación particulares y un lenguaje que hay que aprender también a moverse en ellos. Luego, porque como docentes nos abre las puertas al contacto con otras realidades para estar informados, y es una forma de poder también contactar, compartir, llegar, ¿no?, a personas que de otra forma y por los circuitos habituales nos costaría bastante. Aprender, ver tendencias. Os he citado Claustro Virtual, pero hay muchas otras comunidades virtuales. Escuelas Amigas, Aula Blog, EAVE o la de charlas educativas. Buenas noches, os damos la bienvenida a un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera, a vuestras charlas educativas. Estas charlas educativas están encabezadas por Ingrid Mosquera, profesora universitaria y divulgadora educativa, que cuenta con más de 44.000 seguidores en X, Twitter. Viene un poco nervioso porque, claro, sabe que cierra el monográfico sobre inteligencia artificial. Realiza sesiones virtuales en formato dialógico sobre temáticas muy diversas: competencias digitales, atención a la diversidad, metodologías activas, herramientas, programación. Junto a Paula Marcelo, Ingrid Mosquera firma un artículo muy interesante sobre comunidades educativas virtuales, que podéis leer en The Conversation. En él se adentran en otra de las posibilidades de las redes sociales en educación, más allá de generar comunidades o visibilizar nuestra labor: el aprendizaje informal de estudiantes y de los propios docentes. Desde Murcia, la profesora María del Mar Sánchez asegura que ella misma ha aprendido muchísimo gracias a estas redes tejidas de manera digital. Yo he mejorado mi desarrollo profesional por estar en redes sociales, porque yo un día escribí a Mercedes Ruiz, por ejemplo, Londones, para preguntarle a ver si podíamos hacer algo sobre el lenguaje audiovisual y tal. Y a los 3 meses estábamos haciendo una experiencia con niños de primaria en un colegio de Jacarilla y haciendo cosas chulísimas.
y he podido participar gracias a ella también a experiencias con Hisparrov, y he conocido gente de otros perfiles, como gente también del colectivo Dime, que es un colectivo de profesionales que por la inclusión. A mí me genera muchas posibilidades de reflexionar, de ver otras realidades. Incluso a veces estás hablando y entra una madre y te dice, oye, que la visión que estáis teniendo no es real con lo que está pasando en mi casa. Y oye, te hace ver distintas perspectivas. Paula Marcelo cita al pedagogo valenciano Jordi Adel, quien hace 10 años ya se refería a la entonces Twitter como uno de los espacios de los llamados PLE, Personal Learning Environment en inglés, entornos personales de aprendizaje. El mismo Adel aportaba en 2010, junto a Linda Castañeda, una de las definiciones más clásicas de PLE. Conjunto de herramientas, puentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender, y que incluye, pues, tanto aquello que una persona consulta para informarse, las relaciones que establece entre esa y otra información o recursos, como las personas que le sirven de referencia, la relación que establece con ellas y la relación que éstas establezcan con otras. También Tiscar Lara, pionera en la blogosfera educativa, habla de los PLE y de otra cuestión interesante: establecer relaciones, explicar las prácticas en el aula y recibir el feedback de otros compañeros aporta, según ella, autoestima. Cada uno tiene también que desarrollar su propio entorno personalizado de aprendizaje, y esta es una fuente de exposición. Este tipo de comunicación pública también te puede aportar mucha autoestima profesional, que también es algo interesante en lo que trabajar y que te ayuda también en tu día a día a mejorar. Ver que lo que haces le importa a otras comunidades de profesionales. El moverse en esos entornos que son informales, pero que son muy... pues que tienen mucho rédito. Va a ser bueno para tu carrera investigadora. Te va a poner en contacto con gente que hace cosas similares a ti, te van a dar ideas y te van a ayudar a mejorar, y vas a poder colaborar con gente que se está dedicando a cosas que tú estás haciendo en cualquier parte del mundo. Si no utilizas esa herramienta, te estás cortando un camino. Hay otros, evidentemente. Puedes conocer gente en congresos, puedes conocer gente en seminarios, en cursos de formación, pero mantente todas las vías abiertas para no cortar y limitar el contacto con X personas que a lo mejor solo utilizan una vía y no utilizan todas. Roberto Soto es otro de nuestros innovables. Lo entrevistamos en Madrid, en La Autónoma, aunque él pertenece a la Universidad de Valladolid. Las redes sociales, explica, son un gran canal de comunicación y de difusión de la práctica docente. Hoy en día parece que si no estás en redes y cuentas lo que haces, es como si no hubieras hecho nada. No has innovado. Yo antes de trabajar en la universidad trabajaba en un colegio de primaria, con lo cual yo he hecho muchas cosas innovadoras que nadie se acuerda, nadie va a tener recuerdo, salvo los alumnos con los que él haya participado. ¿Por qué? Porque no lo difundía. Y con los proyectos en la universidad y con todo ocurre lo mismo. Si no lo difundes, no va a llegar a nada. Nadie va a conocer qué estás haciendo. Y tu producto puede ser muy bueno, puede funcionar muy bien, puede ser perfecto para un perfil poblacional muy concreto y que vaya perfectamente, pero si no se tiene acceso a él y la gente lo puede replicar, puede utilizarlo, es imposible. Incluso te lo mejoren. Es que ayuda. Porque tú diseñas un proyecto, la gente lo puede utilizar y decir, y te pueden contactar contigo por redes sociales y decirte, pues yo introduciría estos elementos que pueden mejorar. Nos dedicamos a la ciencia, en la educación también, es ciencia de la educación, con lo cual tenemos que difundirla, porque se crean comunidad. Entonces, si no lo difundes, si lo haces para ti solo y un grupo muy reducido de estudiantes, no creas ciencia. Estás creando experiencias piloto que funcionen con tu grupo, ya está. Es decir, que a través de las redes sociales se puede contribuir a generar conocimiento y realizar transferencia, como abordamos en el episodio anterior de nuestro podcast. Volvamos a Paula Marcelo. En una de las investigaciones que ha desarrollado junto a otros compañeros de la Hispalense, analizó los usos y las motivaciones de los docentes en su acercamiento a redes sociales. El estudio se basó en cuestionarios a casi 500 docentes de enseñanza obligatoria. Los resultados son llamativos. La mayoría las usaba porque son fuente de recursos y materiales realizados por otros compañeros que les pueden ayudar en su práctica docente. Instagram, según este estudio, es la red social que más utilizan, aunque ese uso es diferente dependiendo de la edad de los docentes. Facebook es la segunda y X, Twitter, la que siguen más hombres. En cuanto a las razones, son principalmente dos. Para estar en contacto con otros docentes creando lo que Yi bautizó en 2005 como espacios de afinidad,
y para facilitar el acceso al capital social. Es decir, impulsan relaciones gracias a las que los participantes no solo reciben recursos docentes, sino que pueden llevarlos a sus aulas. Vamos, lo que hemos ido apuntando hasta ahora. Las redes sociales son, en definitiva, un gran espacio para encontrar lo que se conoce como docentes puente. Mira, ahora somos conscientes de que ser docentes es más que eso. Es desarrollar prácticas innovadoras, pero también formarse a través de diferentes medios, como uno de ellos puede ser las redes sociales, y por último llegar a ese culmen de liderazgo que puede ser pues tener un rol activo y transformador en redes sociales, como por ejemplo lo tienen estas personas que te acabo de mencionar y cientos más, como Patri Santos también, Alberto, Pepe Arjona, es que se me viene muchísima gente a la cabeza. Y al final es algo que los caracteriza como docentes, ya no voy a decir docentes influencers, porque no son docentes influencers, son docentes proactivos, docentes transformadores, y como los llama Fernando Trujillo, docentes puentes. Eso es algo que me caló a mí. Frente a ellos estarían algunas personas cuyas prácticas son cuanto menos cuestionables. Hablaremos de ellos en unos minutos. Las investigaciones en las que participa Paula Marcelo se han centrado principalmente en educación obligatoria. Sin embargo, ahora sí han comenzado a investigar sobre el profesorado universitario. Hay investigaciones que confirman que el docente universitario o intentan hacer un perfil de docente que usa redes sociales. Entonces, sabemos que hay profesores que utilizan las redes sociales como parte de su diseño curricular, diseño de actividades de aprendizaje, pero también pues docentes que las utilizan para divulgar lo que hacen en el aula, cómo innovan e intentar ayudar así a otros profesores. Pero ya te digo que eso es algo en lo que estamos inmersos ahora mismo en este momento y esperamos poder tener resultados próximamente. Lo curioso es que hay docentes que prefieren no usar las redes sociales y los porcentajes están bastante igualados. En una investigación que hicimos se llama Los docentes y las redes sociales, usos y motivaciones, pasamos un cuestionario a profesorado que respondieron unos 350 aproximadamente. Como conclusiones de ese estudio lo que vimos es que la mitad de los profesores que respondieron hacían un uso activo o muy activo de redes sociales, pero la otra mitad no. La otra mitad no hacía ningún uso de redes sociales. Y bueno, eso puede ser que tenga que ver con que la profesión docente siempre ha sido una de las que son más resistentes a los cambios, a las innovaciones, a intentar adaptarse a esta nueva alfabetización mediática que tenemos en estos entornos conectados. Yo no me atrevería a decir que la cuestión generacional tiene que ver, porque en este sentido nos sorprendería bastante ver cómo en redes sociales hay mayor presencia de profesorado experimentado que de profesorado novel, pero si es por hacer alguna cavilación, quizás tiene que ver con bueno, al final el usuario de redes sociales quiere usar estos espacios para el resto de su actividad, y si entre esas actividades está la divulgación de sus prácticas, pues las va a utilizar. Si no las ha utilizado antes, es complicado. Ignorar las redes sociales es un error, dice Roberto Soto, porque hoy en día son esenciales, sobre todo en el ámbito universitario. Casi todos los trabajos van a estar relacionados o van a tener que incluir sus redes sociales. Se van a tener que incluir redes sociales de la empresa donde trabajen, el centro educativo donde trabajen, estamos en Facultad de Educación. Es decir, publicitar qué excursiones hacen, publicitar qué metodologías utilizan, qué proyecto educativo tiene el centro, qué están haciendo por fomentar X, o si tienen un convenio con algún proyecto Erasmus, poder comentar, pues estamos participando en un e-twinning para poder hacer este proyecto con este centro de Italia o este centro de Bulgaria. Entonces, vamos a utilizarles y mostrarles cómo se puede utilizar aparte de su uso personal, ya sea creando eventos en LinkedIn, creando píldoras educativas en TikTok, subiendo posts editados donde puedas crear mosaicos para crear en Instagram distintos posts, hacer hilos de Twitter, en X, para poder decir y contar tu experiencia con los socios que participas, con los que no, y poder difundir tu experiencia. Hemos hablado de las redes sociales como herramienta para instituciones y profesionales de la educación, ya sea como canal de comunicación y de difusión,
ya sea como espacio para el aprendizaje informal, la idea de PLE que abordamos antes. Pero nos queda profundizar en su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, como herramientas docentes en asignaturas, cursos, virtuales híbridos y, por qué no, presenciales. Paula Marcelo, Inma Aznar de la Universidad de Granada y María del Mar Sánchez hablan desde su propia experiencia. Yo las he utilizado para mostrar a mis alumnas cuentas de profesoras de educación infantil, por ejemplo, de cómo organizan su aula, qué actividades hacen con sus peques. He llegado a hacer un directo con una profesora, pero también puedo utilizarlo para que ellas sean conscientes de que en las redes sociales no solamente sirve tener un uso pasivo o receptivo, sino, oye, tengo una herramienta muy potente para enseñar qué es lo que yo sé hacer y muchas de ellas me dicen, pero si es que yo no sé nada. Yo algo siempre sabes y algo siempre puedes enseñar. Nosotros tenemos muchísimo que aportar y mis alumnas también tienen que educarse en esa, lo he dicho antes, en esa alfabetización mediática, en saber comunicar, en saber enseñar, en exponer sus prácticas, por supuesto siempre protegiendo los datos de sus estudiantes y los de sus compañeras, pero se trata de utilizarlo, oye, como una herramienta más, que no tiene que ser siempre así, ¿eh? Que yo doy también muchas clases expositivas y hay que combinar todo. Twitter una vez en clase, que era una materia muy curricular, organización, institución educativa, muy legislativa, etcétera. Llegué a clase, no sé qué, dije, los móviles, y todo guardando. Digo, no, que quiero que el móvil lo tengáis encima de la clase, ¿no? Y entonces digo, le puse un hashtag, digo, este es el hashtag de hoy, vamos a empezar a utilizar la red social. Digo, mientras que estamos hablando, no sé si hablamos hablando de los órganos de gobierno, etcétera, digo, quiero que vosotros vayáis comentando a través del hashtag. Y en 2 o 3 momentos paré la clase y claro, me dijo, pues mira, sí, María, tú dices que esto, pues no sé qué. Entonces le fui explicándolo todo en función de lo que ellos me iban diciendo. Entonces, en Twitter, por ejemplo, creo que empecé en 2008. Es decir, yo me acuerdo que era becaria, estaba siguiendo, a mí me llamaba en aquella época la atención mucho profesores que estaban, cuando todo el tema de la web 2.0, todo el boom de los blogs, la wiki, yo veía como las redes sociales era como un claustro virtual donde gente que a lo mejor era muy innovadora y en su presencialidad no encontraba ese apoyo, lo encontraba en la red, ¿no? Y vi proyectos como el de Callejeros Literarios, donde gente de distintas ciudades hacían con Google Maps itinerarios comunes sobre escritores y al final te enriquecía porque nosotros estamos enseñando sobre eso y te permitía conectar y ponerle a los estudiantes, ¿no?, ejemplos reales para que ellos vieran el potencial que tenían estas herramientas bien integradas. Es cierto que las redes sociales no se han diseñado con fines educativos, pero un docente con los conocimientos y habilidades necesarias, hay esas competencias digitales, puede utilizarlas con distintos fines. Para evaluar, para dar seguimiento a una clase, para enseñar al alumnado a sintetizar e incluso a dar argumentos claros y concisos, o como medio de debate e intercambio de puntos de vista. Damos un paso más. Para aquellos que las usan, nos preguntamos, ¿cuáles son las preferidas para la creación de contenidos? Ya hemos citado Instagram como la más usada por los docentes que participaron en el estudio de Paula Marcelo, pero sin embargo, tanto con esta como con TikTok, que la utilizan más los docentes jóvenes, existe un problema de credibilidad, según Marcelo. Pues la percepción que tienen los profesores de estas 2 redes sociales visuales es que sí, me gusta participar de ellas, pero en cierto modo no confían del todo en el contenido que se divulga en estas redes sociales. Y tiene mucho que ver con una investigación que realizó un colega, el doctor Jeff Carpenter de la Universidad de Carolina del Norte, en Elon, que analizó la figura de los teacherpreneurs, los emprendedores educativos, que son aquellos profesores que a través de redes sociales pues desarrollan su actividad laboral, al igual que puede ser pues impartir docencia, bueno, pues también comercializan sus materiales y sus recursos educativos a través de redes sociales. Y esto es un concepto que está pues muy aceptado en países como pues, Inglaterra, en Estados Unidos también, es algo con lo que conviven. Pero en España este término, este concepto no termina de calar. Es algo que no...
no gusta a los docentes, y tiene que ver con esta palabra de influencer educativo, que ellos no se sienten familiarizados y no se sienten identificados con este término. Las investigaciones del grupo de Paula Marcelo dejan también al descubierto otro dato curioso. No todas las redes sociales tienen calado dentro de la educación. LinkedIn, por ejemplo, que funciona muy bien para el networking y la publicación de contenidos de expertos en otros sectores, no es aún, opina Marcelo, un hábitat común entre docentes. Otra de las plataformas estrella y también polémica es X, o Twitter, como nos gusta llamarla aún a los que vivimos su primera etapa. Según Paula Marcelo, aunque hay cierto enfado por los cambios introducidos por Elon Musk, hay resistencia a abandonar esta red. Se ha romantizado. Es curioso porque veo un enfado y veo una disconformidad con la propia red social, pero hay una resistencia a abandonarla. No sé si es que se ha romantizado Twitter, o no sé si es que no encuentran una alternativa de una red social que le ofrezca lo mismo que Twitter. Que el que lleva tiempo en Twitter tiene una conexión muy fuerte con esa red social, y precisamente no solo con la red social, sino con la red de contactos, la red de amistades y de amigos que se han creado en esta red social. X se mantendrá, dice Paula Marcelo, mientras siga siendo un espacio de debate y aprendizaje colaborativo. Todas esas personas que divulgan, todas esas personas que comparten y que generan conocimiento, al final lo que están contribuyendo es a crear esa gestión del conocimiento, que entendemos que son las personas expertas en un determinado tema, y yo puedo encontrar un punto punto en común con alguien que no conozco para nada en persona, y te encuentro, discuto contigo, debato contigo y puedo obtener un conocimiento derivado de ese debate. Precisamente yo creo que por eso Twitter seguirá teniendo todavía, y a menos que cambie algo en la estructura de la red social, seguirá teniendo un gran número de usuarios. Somos animales de costumbre, es decir, nos acostumbramos a una herramienta y hasta que esa herramienta no muera, vamos a seguir utilizándola, o hasta que no nos resulte útil. Entonces, X se va a utilizar, y X sirve mucho para ello. Hay muchas comunidades educativas en X que nos ayudan o que se reúnen periódicamente a través de los grupos de voz, donde hacen debates en X para tratar las charlas educativas de los domingos, de Imagende. La gente cuelga enlaces a sus podcasts donde hablan de educación, hacen entrevistas a profesionales de educación, cuelgan hilos de, pues yo voy a utilizar X herramienta, voy a utilizar esta actividad, y te la detallan paso a paso, qué materiales utilizan, cuáles no, con lo cual es una herramienta. Yo le diría a cualquier docente que se dedica a la docencia que se cree una cuenta profesional, no hace falta personal, que se cree una cuenta profesional y vaya siguiendo a profesionales de educación. Comparten muchas cosas muy valiosas. Tiscar Lara, en otra época muy activa en redes, reconoce que ahora las ha dejado más de lado porque no le da la vida. Además, lamenta que éstas hayan cambiado tanto, se han masificado y radicalizado, y eso hace más vulnerable a quien se expone en ellas. Te sientes como más expuesto, hay a veces cierta agresividad, el clima, ¿no? El clima de ciertas opiniones, o sé que se puede afinar, ¿no? Pero te lo tienes que trabajar mucho para que no tenga una exposición no esperada de gente, de paracaidistas que no saben ni dónde aterrizan, y bueno, pues se puede convertir en un nido de trolls, sin venir a cuento, ¿no? Una agresividad. Y entonces sí que noto mucha gente que se ha replegado, ¿no? Y que no es tan activa, que será por más motivos, pero yo creo que este es uno. También ha cambiado la forma de comunicar. Todo es rápido, todo intenta atraerte, todo se banaliza, hasta las propias noticias. Me recuerda a esos anuncios tan intrusivos de la película Blade Runner, que, subrayo, es de los 80, pero se situaba en 2019. Bueno, se está pues a veces banalizando un poco, buscando ese impacto, ese titular, esa búsqueda de
de seguidores, de número, buscando ser esa rockstar, ¿no? Esa celebrity que te lleven al mejor congreso. Bueno, al final es un sistema un poco perverso, pero que lo da este mundo que tenemos, ¿no? de tanta exposición y que no es único del mundo educativo. Es difícil luchar contra ello más allá de las propias comunidades de interesados que sí, que hacen como su labor, ¿no? Como en la esfera educativa pasa mucho, ¿no? Que afortunadamente pues siempre están también los vigilantes de estos efectos de estrellas mediáticas. Tenemos que convivir con ello y poder educar en otra línea, ¿no? de valores que a veces escapan. También María del Mar Sánchez, desde Murcia, cree que las redes están muy polarizadas. Bueno, igual que la sociedad. Por eso recomienda tener clara la identidad profesional y diferenciarla de la personal. Y además, elegir bien las redes sociales, a quienes sigues, etc. Porque existen gran diversidad de perfiles. Unos llegan incluso a desinformar y otros no aportan realmente. Son los llamados TikTokers. Otra cosa es algunos perfiles vacíos de contenido, ¿no? Lo que se llama ahora los TikTokers, que venden, al final todo llega a todos los sectores y entonces el modelo influencer también llega a la educación y también hay gente que al final, hay gente que hace cosas interesantes y creo que está tratando de acercarse al lenguaje de los jóvenes, ¿no? Pero luego hay gente que es verdad que dice, bueno, aquí hay mucho postureo y poca realidad. Pero bueno, de ahí lo interesante es desarrollar una identidad digital que te permita a ti tomar buenas decisiones, ¿no? En torno a quién sigue, a quién no sigue, etcétera. Ante esta situación, Nuestra Innovable lamenta la falta de alfabetización digital en general, también de la ciudadanía. Es verdad que todo esto de los TikTokers y ponerte a bailar con los estudiantes, pues bueno, hay que tener mucha responsabilidad. Yo creo que pone en evidencia un tema que es interesante y es que estamos criticando mucho ahora el uso que hacen los jóvenes de las redes y creo que es un problema generalizado y que malos usos hacen los jóvenes y hacemos los adultos. Evidentemente los jóvenes, por su capacidad o su madurez, etcétera, pues puede haber más riesgos, por supuesto, y necesitan una alfabetización y un acompañamiento, pero no me deja de llamar la atención que estemos cuestionando el uso de redes y no cuestionamos el uso que hacemos nosotros cuando grabamos y compartimos vídeos de las funciones de fin de curso o cuando hacemos algunas otras cosas. Tenemos que formarnos todos, ¿eh? Para el maestro de primaria y formador de docentes malagueño, Sergio Ruiz Viruel, esa moda de los TikTokers resta visibilidad a los profesores y profesoras que sí divulgan adecuadamente sobre educación en redes. Porque hay unos cuantos que se están convirtiendo virales y muestran cosas que no les está gustando a nadie. Voces de los alumnos, maestros que se graban mientras cantan con objetivo de enseñarlos a sus seguidores y a sus seguidoras, no sé para qué. Entonces, eso hace que el perfil del influencer educativo esté un poco teniendo connotaciones no muy buenas. Igualmente, por ahí tenemos, por las redes, por el claustro virtual, tenemos grandes influencers educativos de gran renombre y que hacen muy buenas prácticas, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Ingrid Mosquera, que también hace esas charlas educativas. Tenemos ahí también a Orientación Andújar, tenemos ayuda para maestros, diferentes portales webs muy interesantes que nos ayudan muchísimo a los maestros y a las maestras. Muchos de estos TikTokers ni siquiera saben que pueden cometer delitos contra la privacidad de su alumnado. Los padres y la papá y mamá tienen firmada la autorización de que consienten el uso de esos datos al centro. Por lo tanto, yo ya puedo difundir esa fotografía o cualquiera otra institución puede hacerle fotografía a esos alumnos y alumnas, ¿no? Y me he encontrado con ese problema y con compañeros de decir, oye, me piden en esta excursión que pueden echar fotos, ¿verdad? ¿Tú tienes todos tus niños filmados? Sí, pero los tienen para el colegio, no para la excursión que vamos a hacer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el uso de ese tipo de aspectos porque hay mucho desconocimiento que al final puede llegar también
algún tipo de complejidad y de problema grave. Si lo haces para rédito personal, porque quieres hacerte famoso, quieres vivir de las redes sociales, como mucho está pasando y lo vemos todos en redes sociales, donde a lo mejor las prácticas que hacen pueden ser legales, pero éticamente no son aceptables. Estás trabajando con alumnos, la mayoría son menores de edad. Entonces, mucho ojo con lo que haces y cómo lo haces y para qué función lo haces. Yo siempre digo, cualquier cosa que hagas es por qué lo haces y para qué lo haces. ¿Qué quieres obtener a cambio? Si lo que quieres obtener es una mejora educativa, perfecto, adelante. Si lo que quieres obtener rédito personal, pues no, porque puedes estar vulnerando muchas leyes y te puedes meter en líos legales. Y no son leyes fáciles de asimilar, hasta donde los límites son muy difusos de lo que se permite o no se puede permitir hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así que, a la hora de crear contenidos, Sergio Ruiz Viruel recomienda responsabilidad. Tenemos en cuenta que nuestros alumnos y nuestras alumnas pueden acceder a ella, ¿no? Y ver el reflejo de nuestro maestro o maestra y que las familias también pueden acceder, creo que da un poco también de visión del tipo de perfil de maestro que pueden tener nuestros hijos y nuestras hijas y también de cómo eres tú en el ámbito educativo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con el uso, la grabación de contenido en clase, que actualmente se está convirtiendo un poco viral, como docentes y maestros y maestras se graban en clase frente a sus alumnos, a lo que me llama a mí la atención y a preguntarme y qué están haciendo los alumnos y las alumnas en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la creación de contenido con responsabilidad, con sentido común y, sobre todo, sin olvidarnos que lo realmente importante de todo esto no es el creador de contenido, sino los alumnos y las alumnas. Situémonos ahora en los niveles superiores de la educación. Las redes sociales también son necesarias en la universidad. Y no me refiero únicamente al profesorado. Las instituciones universitarias se empiezan a comprender que es un hábitat en el que deben estar, además de por transparencia y responsabilidad social, porque es el principal canal de comunicación con sus públicos, con sus clientes directos, es decir, el alumnado. El utilizar redes sociales o no, hasta el momento está siendo una cuestión que depende pues del liderazgo, de la intencionalidad de liderazgo que tenga cada uno. Y no es algo que esté normalizado ni que esté estructurado desde dentro de las instituciones, pero es cierto que con cada vez más frecuencia vemos que profesores, por ejemplo, de la UNIA, profesores de la Universidad de Sevilla, de la Olavide, van con su nombre de profesores de esta institución y divulgan su conocimiento y su contenido a través de redes sociales. Y al final uno ve, cuando se mueve en redes sociales, uno reconoce fácilmente a quiénes son los compañeros de la institución. Entonces, creo que la institución también tiene que acompañar en ese proceso, a nivel de formación, a nivel de gestión logística, de principios que tengan dentro que rememos todos a una, al fin y al cabo. Se hacen multitud de proyectos y se difunden muy poco, tanto por parte del profesorado como por parte de la institución propia. Es decir, no se apoyan porque muchas veces muchos docentes de los que participan en los proyectos no tienen ni redes sociales, ni quieren tenerlas por sus motivos, cada uno tiene sus razones si quieres tenerla o no. Yo siempre recomiendo tener un perfil, aunque sea si te dedicas a crear o te dedicas a la universidad, tener un perfil de trabajador, es decir, soy profesor de tal y aunque sea para difundir tus artículos de investigación, tus proyectos y comunicarlo y siempre pedir ayuda a la universidad. Oye, ayúdame a difundir esto, que también falla por esa parte de la universidad, es decir, tienen grupos encargados de ayudar al networking y ayudar con las redes sociales, pero es insuficiente, no abarcan. Por ejemplo, en la institución que estamos ahora, en la Autónoma, ¿cuántas facultades hay? ¿Cuántos departamentos hay? Es imposible abarcar todos. Abro un melón, o como diríamos en redes, abro hilo. Quizá en las universidades la comunicación en red siga a veces centrada en lo institucional más que en lo puramente educativo, en informar más que en divulgar y transferir. Es complejo porque también hay que lidiar con la comunicación a varios niveles. Muchos centros, departamentos, proyectos, grupos de investigación tienen sus propios perfiles en redes y también el propio profesorado. Conviven así perfiles organizacionales con perfiles unipersonales de docentes activos en red. Todo debe ir orientado a los mismos valores. Cada pieza cumple su función
y todo suma. Son palabras que rescato de un taller que impartí sobre redes sociales educativas para CEP Málaga allá por 2019, una reliquia casi, dado lo rápido que todo cambia, pero esto creo sigue siendo básico. Es decir, podemos aportar mucho a nuestras universidades como docentes, como miembros de las mismas, poniéndolas en valor, difundiendo sus logros, apoyando sus iniciativas innovadoras, pero ojo, con responsabilidad y coherencia. Roberto Soto, por otro lado, encuentra otro pero al uso de las redes sociales de las instituciones académicas. No se innova en la creación de contenidos digitales porque en la toma de decisiones se pasa por alto que esa es la nueva forma en la que se comunican los jóvenes. Vivimos con un lustro de retraso con respecto a nuestro alumnado. La mayoría de profesionales docentes apenas conocen qué es Twitch. Conocen YouTube porque lleva con nosotros de 2008, 2009. Es decir, muchísimos años. Pero plataformas emergentes donde la mayoría de tus estudiantes pasan 4 o 5 horas al día viendo contenido, creadores de contenido, porque los estudiantes ya no ven la televisión, por mucho que nos empeñemos, la televisión va a desaparecer en X años, 10, 20 años desaparece. Esa es su televisión. Y nosotros, como docentes, no estamos explotando las plataformas. No la estamos. YouTube sí se ha explotado por canales como Únicos o Formadores, etcétera, etcétera. Pero las nuevas, donde se hacen en directos, donde puedes interactuar con alumnado, nadie está utilizando Twitch para eso. Y esa falta de inmersión en otras plataformas, en las plataformas que usan más las nuevas generaciones, supone perder oportunidades de divulgar conocimientos. Podríamos retransmitir seminarios que creamos o eventos que creemos en la universidad, podríamos retransmitirlo a través de Twitch y nadie lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Si es otra forma de difundir lo que haces y de poder interactuar con personas de otro, pues este evento me resulta muy útil, pues este no. Esta herramienta o esto que estoy creando es muy útil. O un proceso de edición, que ahora que tenemos aquí distintas herramientas, ¿cómo funcionaría? ¿Qué pasos tienes que hacer a la hora de crear o de imprimir en 3D? O un modelado 3D que tenemos. Y podemos retransmitirlo como creación de contenido. Y no lo estamos aprovechando. Estamos desaprovechando herramientas muy valiosas y a lo mejor solo lo utilizamos como nosotros utilizaríamos la televisión antigua. Para ver, le apagamos la imagen o lo escuchamos como radio, pero no lo aprovechamos desde nuestro puesto docente para crear contenido y poder llegar mejor al alumnado. Porque el alumnado se lo va a ver. Tú no, pero ellos sí lo van a ver. Voy terminando con una reflexión personal con la que quiero poner el broche a este capítulo y también a la temporada. Abro hilo. Yo misma, y mira que soy cibermariquilla y durante años he impartido numerosa formación sobre redes sociales e incluso investigado, reconozco que me pierdo un poco con algunos de estos nuevos canales, aunque sigo siendo bastante activa en los que me funcionan para mis aulas o para mi marca personal y mi aprendizaje pues como docente, investigadora o profesional. Creo que tampoco debemos obsesionarnos con estar en todos los canales por estar, porque al final las redes sociales son, como cualquier otra tecnología educativa, una herramienta. E igual que no tenemos quizá tiempo para aplicar, por poner un caso, realidad virtual, robótica, IA, Flipper Classroom, todo junto, o si lo hacemos volveríamos loco al alumnado, también hay que medir muy bien nuestros esfuerzos online y gestionar nuestro tiempo en pro de un objetivo prefijado, de un porqué. Hay, como hemos visto, distintas razones para considerar a las redes sociales como una buena herramienta al servicio de la educación. Colaborar y compartir ideas y recursos, mejorar nuestras competencias digitales y las del alumnado, organizar actividades para expandir el aula y fomentar el aprendizaje activo y colaborativo. Párate y antes de lanzarte, piensa en para qué puedes incorporarlas. Sigo hilo. Busca también tu motivo para desarrollar tu identidad digital y darle sentido a tu presencia en red como docente. Piensa en a quién o a quiénes te diriges. Alumnado, colegas, docentes, sociedad en general. Escoge, conforme a ello, el canal o canales, la forma de configurarlos, de dirigirte a tu audiencia, los temas, el tono o los formatos que usarás para comunicar. No basta con estar en red. Hay que ser social, compartir y publicar, pero también dialogar e interaccionar para, en definitiva, aportar valor. Sigo hilo. Tu reputación digital depende en gran medida de tu reputación profesional en lo analógico. No nos engañemos, al final las redes sociales son una extensión de nuestras relaciones profesionales y sociales y lo que funciona a medio plazo es la autenticidad. Pero cuidado con meter la pata online. Piensa que eres el referente
en primer lugar, de tus estudiantes y que con tus prácticas en redes también puedes inculcarles competencias básicas hoy para cualquier persona y profesional, como la colaboración, la capacidad de verificar información, el respeto a la diversidad o la responsabilidad, publicando contenido propio o reutilizando los de otros de forma ética y respetando derechos de autor. Cierro hilo. La experiencia nos enseña que ciertas herramientas vienen, pero solo unas pocas se quedan. Aprovechémoslas mientras sean útiles. Mañana ya veremos. Aprendamos a desaprender. Y demos siempre lo mejor de nosotros a nuestro alumnado, a otros profesionales y a la sociedad. Sea donde sea, tejamos redes. Ha sido emocionante hacerlo en este podcast. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre Los Innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.